Ok, bienvenidos a nuestra clase número 9. Entonces, mañana será el último día, la última clase de este curso. Entonces, pues estamos en el penúltimo. Gracias por venir a las clases. Espero que todos estén bien. Y pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta clase se trata de ah, como, como siempre, estamos yendo a la palabra de Dios, estudiándola para que crezcamos en gracia y conocimiento. Pero primero, una pregunta de repaso. Hemos estado hablando de la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Entonces, da un ejemplo en el que usas la ley. Y tal vez, um, antes de darnos un ejemplo, tal vez darnos una definición. Define, define la palabra la ley. ¿Qué es la ley? Y danos un ejemplo en el que usas la ley. Leonidas, ¿qué opina? ¿O qué dice? Bueno, la ley es algo que tenemos que cumplir, la que Dios nos dio, como le dijo a Moisés, te entrego en tus manos las leyes que debe cumplir cada persona, o sea, cada ser humano, Ajá. que son los mandamientos. Sí. Y tenemos las bienaventuranzas, también tenemos eh, y ya, estas son las leyes de Dios. Entonces, Ujú. Sí, asimismo es. también tenemos las leyes también políticas, que también son leyes que tenemos que, que cumplir. Ujú, ujú. Entonces, hay que basarnos en la ley de Dios para poder alcanzar la gracia de nuestro Señor, porque si no cumplimos la ley de Él, nos va, no hay, no hay mal. Sí, sí, es sencillamente la ley es lo que Dios demanda. Y a veces Dios usa los gobiernos para darnos leyes y pues queremos obedecer a los gobiernos en sus leyes porque estamos obedeciendo el cuarto mandamiento, entonces, que um, reconocemos a las autoridades. Ujú, exactamente. Y da un ejemplo, pues este fue, este fue un, este ejemplo del gobierno fue su ejemplo de un uso de la ley. ¿Verdad? Entonces, tenemos una definición de la ley. Ahora, danos un ejemplo en el que usas tú la ley tal vez en tu vida o con tu familia o algo así. Eh, digamos, la ley y dice, por ejemplo, dice el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, que uno, que Ujú, tenemos que amarlo ujú, poniendo pasarlo por encima de todo, puede ser la familia, puede ser el trabajo, que sé yo, ujú, siempre ponerlo primero a él, ujú, ujú, no primero las cosas materiales o el hogar o la familia, sino primeramente Dios. ujú, Y eso ujú. es una ley que tenemos que cumplir. Excelente, gracias. Ahora tenemos la segunda pregunta. Danos un ejemplo ahora en el que usas el evangelio. Entonces tenemos que saber qué es el evangelio. Y tal vez Yebet quiere contestar esto. El evangelio significa mensaje. Mm, ¿y Eh, qué tipo de eh, mensaje? la palabra de Dios, ¿no? Dar un mensaje es dar el mensaje, la palabra de Dios, de la Biblia. Ujú, ujú. Pero tiene un cierto aspecto porque la ley también es de Dios, la ley es divina. La ley es un mandato que se tiene que cumplir sí o sí.
Sí. ¿no? Entonces, el evangelio es llevar la buena noticia de salvación. Sí, escuché la palabra que quería escuchar. Buenas noticias. No, no solamente es cualquier mensaje, es un mensaje bueno, ¿de verdad? Sí. Ujú. Y, ok, danos un ejemplo en el que usas el evangelio entonces. Que use el evangelio, un verso bíblico. Yo uso el evangelio para hablar de Jesucristo a las personas. Ujú, Utilizo el Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo ujú. que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, excelente. Ese versículo es un buen resumen del evangelio. Ujú. Sí, Gracias. Ahora, una pregunta o algunas preguntas más sobre esto porque es bien importante. La ley y el evangelio son las dos enseñanzas importantes, importantísimos de la Biblia. ¿Y por qué necesitamos las dos? Por qué necesitamos las dos? Tal vez porque ni lo puede contestar eso. Sí. ¿Entiende la pregunta, Nilo? El ejemplo del Evangelio sería una conducta que tiene que llevar cada creyente, dar un testimonio, más que nada, de eso, y a la gente incentivar que llevar una vida cristiana. Ok, ¿puede repetir la respuesta otra vez? No escuché muy bien, lo siento. El ejemplo sería entre el Evangelio y la conducta, más que nada dar un testimonio de una vida cristiana, y así incentivar a la gente Ajá, ajá. Sí, puede, sí. a que pueda acercar más hacia Dios. Ujú. Ok, entonces estoy escuchando que debemos proclamar todo este mensaje a la gente que está alrededor de nosotros. Esto es lo que entendí. Espero que fue así. Maggie, ¿quiere añadir algo a la respuesta? Sí, pastor. Bueno, como yo le entiendo, la ley son reglas con las que el Señor nos ha mandado a vivir. Por ejemplo, no robarás, no al adulterio, eh, Ujú, y bueno, las reglas que estableció a través de Moisés, ¿no? ujú, Pero como nosotros no hemos cumplido esas leyes, muchas ujú, veces hemos pecado, hemos roto esas leyes, hemos roto todas esas reglas. Entonces, a través del Evangelio nosotros podemos contar, evangelizar que, que Dios nos ha mandado a su único Hijo Jesucristo para ujú, que Él muera por nuestros pecados. ujú, Entonces, que nosotros a través del Evangelio podemos contar que nosotros cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor Jesús nos limpia con su sangre nuestros pecados, nos perdona y podemos restablecer esa relación que hemos roto con nuestro Padre, con nuestro Creador, por haber roto las reglas. Al ujú, creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro único Salvador, que es el Evangelio, entonces se restaura la relación con nuestro Padre. ujú, ujú. Sí, excelente. Entonces, la ley muestra nuestro pecado, nuestra gran necesidad de un Salvador y el Evangelio nos muestra el Salvador, Jesucristo. Ah, un buen resumen de cómo se relacionan la ley y el Evangelio. Gracias, Maggie. Una pregunta sobre la ley y el Evangelio. Ok, sí. Oh, una diferencia entre la ley, o sea, la ley del Antiguo Testamento y la diferencia del Nuevo. no, pues en el Antiguo Testamento hay la ley y hay el Evangelio. Hay algunos versículos hermosos en el Antiguo Testamento que son Evangelio, buenas noticias. Y en el Nuevo Testamento ah, también hay ley y también hay Evangelio. Entonces, la separación
no está, ok, en el Antiguo Testamento, ok, no es toda ley. No es eso. El Evangelio solamente es en el Nuevo Testamento. No, se encuentran los dos en los dos. Ujú. ¿Cuál es? A ver. ¿Quedó? Sí, sí hay, pero estoy tratando de recordar. Recuerda que Lo que, o sea, que del Antiguo Testamento se repite lo mismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hace mención, por ejemplo, Isaías, ¿no? Que se repite en el Nuevo Testamento de que vendría el Hijo de Dios, ujú, ¿no? Por ejemplo, hay esto que dice que como que vino, o sea, habla de la muerte de Jesucristo. sí, Isaías 53. Sí, exacto, ¿no? Y repite en el Nuevo Testamento eso, Ujú, que se ujú. hace recuerdo. No me Sí, acuerdo en sí, qué pasaje. Sí, exactamente. eso es lo que me... Ujú. Tenemos la profecía, muchas profecías en el Antiguo Testamento que profetizan lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, esto también es una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las profecías, vemos las profecías en el Antiguo Testamento y vemos cumplimientos de algunas de estas profecías en el Nuevo Testamento. De los 10 mandamientos, Ujú. ¿no? Que se da en la ley y que Jesús mismo dice, ¿no? Que se encierran en dos. Ama a tu prójimo, no, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sí, eso es un ejemplo de la ley y se encuentra ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Ujú. Sí. Excelente. Ok, sigamos entonces. Ah, ¿Cómo estás? Tal vez andando en la calle o ah, hablando con familiares o con amigos, se escucha esta pregunta, ¿cómo estás? Entonces, ¿cómo responde la gente a esta pregunta? ¿Y cómo respondes tú? Y esto, pues, estamos hablando de las situaciones en las que en realidad das una respuesta en vez de, oh, ¿cómo estás? Ah, bien, ok, se fueron. No, cuando platicaron un poco más, ah, ¿cómo contestan? ¿Cómo respondan? ¿Va? Cuando me preguntan a mí de cómo estás, yo siempre digo, estoy bien, ¿no? Con la gracia de Dios estoy bien, Ujú, ujú, ¿no? O sea, sí, no digo estoy mal o me pase esto, no, estoy bien, siempre con la gracia de Dios, y es verdad, ¿no? Con la gracia de Dios estamos bien, aunque si hay ujú. algunos problemas, estamos bien. Me encanta escuchar eso. Ujú, ujú. Sí, me pregunto si ustedes han escuchado esta palabra. Ah, estoy ocupado, estoy full, estoy lleno. Mi horario, siempre estoy corriendo a este lugar y a este lugar. Am, no sé, pues no he visto sus horarios o las cosas que ustedes tienen que hacer, pero imagino que algunos días son bastante llenos de cosas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las prioridades y pues las cosas más importantes en la vida, la cosa más importante en la vida. Y vamos a estudiarla en Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Es una historia bien conocida y amada por muchas personas. Me encanta. Es una historia corta, pero muy, muy profunda, muy profunda. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 10, comenzando con versículo 38. Y dice eso. Mientras iba de camino con sus discípulos,
Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La palabra del Señor. Entonces, algunas preguntas para considerar la historia. A ver, si recuerdan ustedes en dónde viven las hermanas, ¿cómo se llama la aldea? ¿Cómo se llama la ciudad pequeña en la que vivían? ¿Recuerdan? No, Sí, no dicen esa historia, pero dice en Juan capítulo 11, donde viven, y tengo una fotografía aquí, si pueden ver, un mapa. Lo siento, está en inglés, pero ah, puedo explicarlo, y también son cognados. Entonces, estamos viendo a Jerusalén, y tenemos el templo en el centro, y pues vemos los muros. Y también vemos esta línea, este camino, algunos kilómetros al este de Jerusalén está o estaba una aldea pequeña, se llama Betania. Y sí, Betania fue la aldea en la que vivían. Entonces Jesús estaba visitando a Marta y María en Betania. está, Betania. sí. Termina esta frase. La gente le pone más importancia a, hagamos una lista, que a la palabra de Dios. Hagamos una lista. Leonidas, ¿qué dice? Ande. ¿Otra vez? Sí, sí. Sí, repítame otra vez que estaba copiando. Sí, la gente le pone más importancia a, hagamos una lista, que a la palabra de Dios. ¿Qué es más importante que la palabra de Dios en la mente de la gente? Digo yo, no, a veces que sea. A veces muchos decimos, voy al cine y no voy a la iglesia. O sea, Mm, le da más importancia al cine, o a veces otros dicen, no, me voy a hacer deporte y no voy a escuchar la palabra de Dios. O ujú, alguien dice, ven para leerte la Biblia y para reflexionarte, para ujú, explicarte lo ujú. que quiere decir, es la Ok, palabra de Dios. Dice, ok, no, escuché fiesta, cine, familia. ¿Qué más, Yvette? ¿Qué más? Al, al divertimiento o al trabajo también. Oh, trabajo, sí, ah, tengo que chambear más y más. Pues yo quiero ser un jefe algún día. Tengo que trabajar muchas horas extras. Ujú. Maggie, ¿qué dices tú? A la tecnología. Tecnología, sí, Sí, pues. porque estamos muchas veces más interesados en las redes sociales, en el Ujú. Facebook, bueno, en todas las redes sociales, en el celular, que en leer la palabra de Dios, que leer un devocional, que escuchar la palabra de Dios. Sí, 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 pasáramos tanto tiempo en nuestro celular leyendo la Biblia, ¿cuántas horas tendríamos? Ujú, ujú. Nilo, ¿qué dices tú? Pero es que entonces sería las cosas desde tu punto de vista, hacer las cosas para él.
No es la que dice la Biblia. Ujú, ujú. Sí, evitamos las oportunidades para leer la Biblia. Exacto, ok. Hoy en día Jesús no llega a nuestras casas en una forma visible, pero aún así, ¿cómo podemos recibirlo? Sentarnos a sus pies para escucharlo. Entonces, Jesús no va a tocar tu puerta hoy físicamente y pues, yo quiero platicar contigo. No, no, pues, pero todavía podemos recibirlo y sentarnos a sus pies para escucharlo. ¿Cómo podemos hacerlo? En oración, cuando nos ponemos a orar, ¿no? Con el Señor, en un lugar apartado, en un lugar donde nadie moleste, o sea, donde no somos interrumpidos. Sí, pues la oración en una definición estricta es nosotros hablando a Dios, a Conversar con Dios. Jesús. Pero cuando nos habla a nosotros, El Señor nos habla en varias maneras. Nos habla a través de su palabra, la Biblia, a través de los estudios bíblicos, a través en el culto o a través de cualquier hermano que nos lleva la palabra. Sí. y la cosa similar entre todas estas respuestas es la palabra de Dios. Dios nos habla por su palabra. Entonces, cuando estoy leyendo mi Biblia, entonces, pues estoy sentado a los pies de Jesús. Ujú. Y pues es importante leer la Biblia diariamente, porque tenemos que alimentar a nuestra fe. El diablo nos ataca diariamente. Él no descansa. El mundo pecaminoso no descansa. Nuestra naturaleza pecaminosa no descansa. Entonces, siempre tenemos que alimentarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Um, Comemos todos los días, algunas veces al día. La cosa es que cuando no comemos comida real, comida física, pues si no como por 2 días, voy a sentirlo. Voy Sí, a podemos sentir muy débil. Pero cuando no leemos o no pensamos en la palabra de Dios por algunos días, no vamos a sentir débil, tal vez en algunas ocasiones, pero nuestra fe está muriendo cuando no estamos alimentándola. ¿Me hago entender? Sí, Ok, excelente. Entonces llegamos a nuestras 5 preguntas que hacemos con todos nuestros estudios. Entonces, en pocas palabras, yo sé que es una historia corta, pero aún más corta, ¿qué sería un resumen para esta historia? ¿De qué se trata esta historia? la historia se trata de las dos hermanas, ¿no? Que seguramente el Señor estaba hablando, ¿no? Estaba compartiendo con ellos y Marta estaba más preocupada de repente en cocinar, en hacer sus cosas, ¿no? Y que lo Ujú, dejó al maestro ahí, a Jesús. ujú, Pero María, ¿qué se llama? Se fue a escuchar, ¿no? mm, Dejó a su hermana que haga. Entonces seguramente Marta estaba nerviosa y decía, pensaría que yo nomás hago y en tanto María no me da una mano y se lo viene a decir a Jesús. Pero mm, Jesús le dice, ¿no? ujú, Que María ha escogido lo mejor, ¿no? Y lo que ujú, también debería de hacer Marta, ujú. escuchar Excelente. la palabra. Sí. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, pensando en la historia, ok, vemos la ley. La ley muestra, la ley nos hace consciente, cobramos conciencia de nuestro pecado por la ley. Entonces, ¿dónde vemos la ley aquí? Me quedo sin pensar la historia.
Para mí, pastor, sería, ¿no? El pecado, mucho, al menos en mi caso, me dedico de repente a hacer las cosas materiales más que darle más importancia, digamos, a leerme la Biblia más tiempo o a estar en oración más tiempo, ¿no? Lo digo, lo hago más tarde, más tarde, más tarde y se me pasó el día. Entonces eso sería un camino, como fue la hermana que se llama, que a veces nos metemos a internet, ¿no? A estar ahí buscando y perdiendo el tiempo en vez de dedicarle al Señor, ¿no? A leer su palabra. Sí, algunas veces las cosas triviales, las cosas no importantes, toman todo nuestro tiempo. Entonces no nos dedicamos a la palabra de Dios. Pero a veces las cosas buenas tratan de atacar y toman el lugar de las cosas mejores. Entonces, a veces no es una batalla entre el malo y lo bueno, es una batalla entre lo bueno y lo mejor. Entonces, cuando lo bueno toma el lugar de lo mejor, también estamos en problemas. También, porque es bueno, es excelente. Debemos hacerlo a pasar tiempo con la familia o ayudar a alguien o trabajar. Son bendiciones de Dios. Pero Sí. cuando ponemos a estas cosas en el lugar de leer la palabra, enfocarnos en Jesús, entonces, oh no, ahora estamos haciendo un Dios falso con una cosa buena, con una bendición de Dios. Ujú. La tercera pregunta, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Entonces, ahora que vemos nuestros pecados, ahora buscamos en la historia el Evangelio, las buenas nuevas. Maggie, ¿quiere contestar esta? Sí, pastor. Bueno, en esta historia vemos el amor de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él en oración. Porque a pesar de que sí, muchas personas cometemos el pecado de que los afanes del mundo, los afanes del día a día, nos alejan de la presencia del Señor, nos alejan de su palabra, de leer su palabra, de adorarlo, de alabarlo, de conversar con Él en oración. Cuando nosotros nuevamente lo necesitamos, nuevamente lo buscamos, pasamos tiempo a solas con Él, el Señor nos perdona y nuevamente estamos en presencia del Señor, nuevamente Él nos regala ese tiempo, ese espacio para poder compartir en su presencia, con su gracia, para sentir su perdón, para sentir su amor. Ujú, ujú. Sí, entonces tenemos la fuente del amor de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, la palabra, buenas nuevas para nosotros. Ujú. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, Sí, yo quería, Oh, Leonidas el amor primero. de Dios también lo vemos cuando, ya, o sea, el amor de Dios lo vemos también cuando nosotros nos acercamos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, de todos nuestros actos, y Dios nos perdona. Que Ujú, dice la ujú, palabra que cada vez que nosotros nos arrepentimos, Dios hace una fiesta grande en el cielo, ujú, porque un hijo de Él, ujú, pródigo, ha regresado a su casa, ha ujú. regresado a Él, buscando su casa. Sí, hay Entonces ahí podemos ver. perdón, hay perdón. Una respuesta excelente, pues, pero queremos enfocarnos un poco más en la historia donde vemos un mensaje específico de las buenas nuevas en esta historia específicamente. Por ejemplo, me encanta el hecho que Jesús dice el nombre de Marta dos veces. Dice, Marta, Marta. Entonces vemos la paciencia, el amor que le muestra a Marta, pues
Sí, pues si fuera solamente Marta, pues tal vez sería una advertencia o algo así, algo ah, brusco. Pero no, Marta, Marta. Eh, Me gusta este detallito que tenemos en la historia. Um, yo enseñé esta lección aquí en Guanajuato en un taller presencial y una de las mujeres dijo, pues es, el hecho que Jesús estaba visitando a las hermanas es un acto de su amor, porque pues él estaba con ellos, enseñando y hablando con ellos. Entonces, pues él no tenía que ah, pasar la noche o pasar tiempo allá con ellas, pues lo hizo. Entonces, él quiere estar con la gente, él quiere estar con nosotros. Sí, es verdad, es verdad. La cuarta pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer esta historia? ¿Qué queremos hacer después de leer esta historia? Además, ser como, como Marta, ¿no? Dar la importancia a las enseñanzas, a la palabra del Señor. Ujú, ujú. Sí, queremos estar en la palabra, escuchando a Jesús. Ujú. ¿Alguien más? Sí, Creo que pastor. sí. Adelante. Eh, También nos enseña lo que es esta historia, a pedirle al Señor que nos ayude a poner prioridades en nuestra vida, Mm, en nuestro diario vivir, ujú, a ponerlo siempre como prioridad a nuestro Señor, a su palabra, en las mañanas, cuando nos despertamos, en la noche, porque es gracias a Él que nosotros nos despertamos, es gracias a Él que nosotros llegamos a nuestro hogar, es gracias a Él que la provisión no falta en nuestro hogar, es ujú, gracias a Él que tenemos salud y trabajo. Entonces, si Él es quien nos provee en todo aspecto, entonces Él tiene que ser la prioridad en nuestras vidas, lo más importante en nuestras vidas. El resto sí, también es importante, pero si el Señor no está, no reina en nuestras vidas, no reina en nuestros corazones, no está Él como una prioridad en nuestras vidas, pues el resto de cosas que hagamos no tendrán mucho sentido, porque quiere decir que el Señor no está dirigiendo nuestras vidas ni nuestros pasos. ujú, ujú. Sí, excelente. Hay muchas cosas en nuestras listas de quehaceres, pero am, hay algunas cosas y hay una cosa más importante. Ujú. En otro lugar, Jesús dice, busca el reino de Dios primeramente y todas estas cosas van a estar bien, van a estar bien. Ujú. Y la quinta pregunta, ¿con quién voy a compartir este mensaje? ¿En cuál situación usaríamos esta historia para animar a alguien o para conversar con alguien sobre un tema espiritual? Pastor, yo pienso que esto es mucho más adapto, digamos, a los hermanos de la misma iglesia, porque ahora los hermanos están volviéndose religiosos que solamente van los domingos y ya no hay, por ejemplo, no van a los días de oración, van muy poco, a Mm, los estudios bíblicos van muy poco, entonces esto sirve para que animemos a los hermanos y también a las personas, a los hermanos a congregarse más y también invitar a las nuevas personas de hablar de Dios, invitar a la casa de Dios, ¿no? ujú, ujú, ujú. Sí, exactamente. Si alguien está alejándose de Dios, probablemente está alejándose de la palabra de Dios y queremos que estén cerca de Dios, cerca de su palabra. ¿Alguien Sí. más? Ok.
Entonces, revisando la tarea, ustedes están pensando en su plan para el proyecto final y también el versículo de la lección anterior fue esta, pero ustedes son estos. Hablamos mucho sobre la ley y el evangelio y pues, ¿qué es este versículo? Voy a leerlo. ¿Ley o evangelio? Que me digan. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el mensaje principal, ¿qué es? ¿Ley o evangelio? Evangelio, pastor. Sí, sí, excelente. Cada frase, linaje, pues somos especiales ante los ojos de Dios. Fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, es un mensaje bonito y excelente. Espero que ustedes se duerman con este mensaje en sus mentes y que sueñan con este mensaje, porque esto es la motivación, el motivo de todo lo que hacemos. Entonces, otra vez, hablamos cada vez sobre el proyecto final, porque es importante y quiero que ustedes tengan todas las oportunidades para preguntarme cómo es o si otras preguntas. Entonces, otra vez, la lección siguiendo las 4C y vayan pensando en cómo grabarlo. Yo sé que tal vez es una de las grabaciones más largas que ustedes han hecho. Entonces, pues, ¿qué celular tengo? ¿O puedo tener una grabación grande en el celular? O sí, vayan pensando en eso. Ok, pastor. Una pregunta sobre el proyecto final. Pastor, a ver si yo he comprendido. Primero debo escoger de todos los temas que hemos hecho una historia, ¿no? Sí, son sugerencias, sí. Ya. Después, poner en práctica, entonces, no hacer las preguntas de acuerdo a las 4C, ¿no? O sea, todas las preguntas que están. Sí. ¿Así, pastor? Sí. Ya, eso no es lo que quiero saber. Sí, seguimos las 4C, entonces enseñamos la lección que creamos con un público, con un amigo o con familia o con colegas. Y grabarlo Okay. y enviarlo. Ya, pastor. Sí, ya comprendí entonces. Ok, excelente. Y como siempre voy a colocar el video para la próxima lección en el grupo de WhatsApp. Y también este versículo, Lucas 10, 41 y 42. Y también pensando en el plan. Y pues si ustedes escriben un plan y me mandanlo, me lo mandan, yo puedo revisarlo y dar sugerencias o cualquier cosa. Entonces, ok, hemos terminado un poco temprano hoy, pero está bien. ¿Ustedes tienen una pregunta sobre lo que hemos aprendido o algo?